Vamos a resolver un problema de pedigrí del caso número 3. Recordemos que el caso número 3 está relacionado con un rasgo que debe ser autosómico dominante. Es autosómico dominante, por lo tanto los afectados deben tener por lo menos un alelo dominante. Mientras que los no afectados o los individuos sanos o normales, llamémoslo así, deben ser homocigotas recesivos. Entonces, definitivamente, en este pedigrí, por ejemplo, nos va a interesar pues los individuos que están completamente sanos, porque ellos son homocigotas recesivos. En primer lugar, de ellos voy a saber completamente eso. Ahora, yo he empezado por este lado porque, como veo aquí a la derecha del pedigrí, no existe ningún individuo que tenga que ver pues con factor edad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está ocurriendo el factor edad? Para el lado izquierdo del pedigrí. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros un rasgo autosómico dominante, teóricamente yo debería decir, pues si tiene un solo alelo, por lo menos que tenga un solo alelo dominante, debería estar afectado, debería estar enfermo. Por esa razón que este tipo de análisis lo voy a hacer solo para aquellos rasgos genéticos en donde haya una expresión tardía. ¿Expresión tardía qué significa? Significa pues que la enfermedad ha empezado mucho después del nacimiento. En diferentes edades puede empezar la enfermedad. Y eso entonces me da una gama de posibilidades. Hay enfermedades que pueden empezar a partir de los 5 años, hay otras enfermedades que pueden empezar a partir de los 15, 18, 20, o 35, o 33 años, como la diabetes de tipo 2, o de repente la Corea de Huntington, como me dicen, promedio comienzan a partir de los 40 años. ¿Sí? Entonces, en este tipo de pedigrí es muy importante que acompañe a la imagen siempre una tabla que me relacione la edad con respecto a la probabilidad de manifestar los síntomas a estas edades y la probabilidad de no manifestar los síntomas a estas edades. Entonces, en ese caso, si yo veo el pedigrí y veo individuos completamente sanos, entonces, o una de dos, o son homocigotes recesivos, porque recordemos que los homocigotes recesivos son completamente sanos, o es que tendrían el alelo dominante, pero aún no manifiestan los síntomas a esta edad. Eso me da a entender entonces que aquí en el lado del pedigrí que me interesa estudiar, entonces me va a interesar también considerar la columna que diga probabilidad de no manifestar. Ojo, de no manifestar los síntomas todavía. Bien, entonces, sigamos llenando el genotipo. Entonces, automáticamente, bueno, en la primera generación, lo único que yo sé es que el papá afectado solamente puede tener un alelo dominante. Es lo único que yo sé, porque no tengo ninguna información adicional de su familia. Pero lo que sí sé es que su hijo afectado, el único hijo afectado, debe ser heterocigote. ¿Por qué estoy seguro que es heterocigote? Porque su mamá era homocigota recesiva. Y los homocigotes recesivos, de hecho, le transmiten siempre el mismo alelo a todos los hijos. ¿Ok? Y eso se va a repetir. Si nos damos cuenta, esto de aquí se podría estar repitiendo en este individuo que tiene 38 años. ¿De acuerdo? Este individuo de 38 años. Supongamos que a los 38 años de edad, este individuo estuvo afectado. Entonces, ahora sí completo el pedigrí. Y este individuo es el padre de mi probando. ¿Okay? A los 38 años comenzó la enfermedad, comenzaron los síntomas de la enfermedad. ¿Ok? Pero según genotípicamente este individuo debe tener un alelo dominante por ser afectado y debe ser el otro alelo recesivo por el hecho de que su mamá es homocigota recesiva. Entonces, 100% que estoy seguro que eres heterocigote. En base a eso, entonces, ahora sí, voy a armar mi cálculo de probabilidades con respecto a mi probando. Mi probando actualmente tiene 42 años, pero todavía está sana. Se estará sana o bien porque es homocigota recesiva, o bien es porque tiene
un alelo dominante, pero no manifiesta los síntomas todavía. ¿De acuerdo? Su cónyuge, me pone en la edad 48 años. ¿Tendrá alguna trascendencia la edad del cónyuge? Pues en este caso no. ¿Por qué razón? Porque no pertenece a la familia. No tenemos ningún antecedente del cónyuge. Y si no tenemos ningún antecedente del cónyuge, definitivamente eso implicaría que al hacer el pedigrí se ha analizado a él y a su familia y hemos descartado por completo la posibilidad de que a través de este individuo podría estar también transmitiéndose el alelo dominante. Entonces, mi única probando es la mujer de 42. Ya tiene 3 hijos nacidos. Entonces, ahora sí, voy a empezar a hacer mi cálculo de probabilidades, ¿no? Tabla bayesiana. Recordemos que para el caso 3, la tabla de bayesiana, entonces tiene que ver con 2 probabilidades. Primera probabilidad, la probabilidad de que mi probando sea homocigota recesiva. Recordemos, es sana. Si es sana, entonces debe ser homocigota recesiva. Y la otra probabilidad es que fuera heterocigota. Pero uno diría, pero si es heterocigota tiene el alelo dominante. Sí, puede tener el alelo dominante, pero de repente todavía a los 42 años aún no manifiesta los síntomas. Y ese es entonces el riesgo. ¿De acuerdo? Ese es el riesgo. El fenotipo no me dice mucho acerca del genotipo, por lo tanto siempre va a haber alguna probabilidad de que ella sea heterocigota. Bien, probabilidad anterior. La probabilidad anterior está relacionada entonces con la probabilidad de que el probando haya recibido cualquiera de los alelos de su papá, porque él es el transmisor. Entonces, como el papá era heterocigote, entonces la probabilidad anterior debe ser 1, porque es 100% que es heterocigote, según su mamá, por su transmisión, que es un medio. O sea, ese es un medio. Un medio que le puede haber transmitido el alelo recesivo, pero también un medio que le puede haber transmitido el alelo dominante a mi probando. La probabilidad anterior es igual a ambos en ambas columnas. Bien, ahora viene las probabilidades condicionales, pero aquí en este caso recordemos que las probabilidades condicionales se van a desmembrar, porque incluso van a participar los probandos. ¿De acuerdo? Entonces, probabilidad condicional de mi probando, 42 años, y empiezo. ¿Cuál será la probabilidad de que mi probando sea homocigote recesivo y sano? Ok, si yo lo considero homocigote recesivo, ¿cuál es la probabilidad de que él sea sano? Bueno, la teoría me dice, ¿no?, que si el rasgo es dominante, entonces todos los homocigotes recesivos son sanos. Todos. Probabilidad de que él sea sano siendo homocigote recesivo es 1. ¿Cuál es la probabilidad de que él esté afectado? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que sería sano siendo heterocigote? ¿De acuerdo? Es sano mi probando. ¿Ok? Está completamente blanco. Es sano. Entonces, pero si él es heterocigote, o si ella, mejor dicho, es heterocigota, ¿cuál sería su probabilidad? Bueno, si es heterocigota, entonces debe tener un alelo dominante, por lo tanto debería estar enfermo. A menos que a la edad de 42 años todavía no manifieste los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar en mi tabla cuál es la probabilidad de que a los 42 años todavía no manifieste los síntomas. Y eso está acá, en este intervalo, ¿no?, de 40 a 50. Y la probabilidad de no manifestar los síntomas es 0,13. 0,13. La probabilidad condicional de mi probando directamente sale de la tabla. Ahora, tomemos en cuenta a los hijos. Probabilidad condicional del hijo de 20 años. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la probabilidad de que el hijo de 20 años haya recibido un alelo de mi probando, o sea, de su mamá, si es que ella fuera homocigota recesiva? Bueno, entonces yo sé, todos los homocigotes siempre van a darle a cualquiera de sus hijos el mismo alelo. O sea,
probabilidad 1. Los homocigotes 100% que le dan el mismo alelo a todos los hijos. El punto va a ser aquí, en el segundo caso. ¿Cuál es la probabilidad de que mi probando le haya dado cualquiera de sus dos alelos si es que él fuera heterocigote? Y entonces hagamos aquí al costadito, más o menos vamos a desmembrar qué es lo que vamos a hacer. Si el probando fuera heterocigote, cualquiera de sus hijos, sea hijo o hija, entonces o bien podría recibir el alelo dominante o bien podría recibir el alelo recesivo. Como mi probando tiene un alelo de cada tipo, entonces evidentemente la transmisión debe ser un medio. ¿De acuerdo? Un medio. Entonces, el hijo de 20 años es sano. Si recibe el alelo recesivo, pues definitivamente debe ser sano. O sea que aquí la probabilidad es directamente un medio. Pero si recibiera el alelo dominante, debería ser enfermo, ¿cierto? A menos que a los 20 años todavía no manifieste los síntomas. Eso significa que aquí el 1/2 de la transmisión, ¿no?, de un heterocigote debe estar afectado. O sea, lo voy a multiplicar con la probabilidad de que todavía no se manifiesten los síntomas a los 20 años. Y eso está acá, 0,44. ¿Ok? Y entonces, como es uno u otro, entonces las probabilidades acá deben sumarse. Ese es el tipo de análisis que voy a hacer y lo voy a trasladar en cada condicional de los hijos. Entonces, la probabilidad de que el hijo de 20 años pueda haber recibido un alelo de su padre, siendo de su madre, ¿no?, siendo la probando, ¿no?, su madre heterocigota, debe ser igual a 1/2 multiplicado por 0,44 más 1/2 del alelo recesivo. Más 1/2 del alelo recesivo. Y eso es 22, ¿no? 1/2 por 0,44 es 0,22 más 0,5, 0,72. Ya está. Ahora, la condicional del siguiente hijo. Igual, se va llenando. La condicional del hijo de 15 años. Si el probando es homocigote recesivo, entonces le transmite 100% el mismo alelo. Si mi probando es heterocigota, al hijo de 15 años le va a transmitir entonces 1/2 del alelo dominante, pero este 1/2 debe estar modificado por la probabilidad de que a los 15 años no manifieste los síntomas. Y no manifieste los síntomas está acá, 15 años, 0,76. 0,76. Más 1/2 de haberle transmitido el alelo recesivo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto, pues calculamos, ¿no? 0,76 ¿no?, por 0,5, o sea, la mitad de esto, más o menos sale 0,375, no, 30 y... ¿sí? ¿Cuánto sale acá? 38, más 0,5, 0,88. 88. Bien. El siguiente hijo, condicional de 8 años. Igual, probabilidad de que el probando siendo homocigote recesivo le transmite es 1, y la probabilidad siendo heterocigote debe ser 1/2 multiplicado por la probabilidad de que a los 8 años, acá está, menos de 10, ¿no? 8 años, 0,88. Entonces todavía no manifiesta los síntomas, ¿no?, antes de los 10 años, por 1/2 del alelo recesivo. Esto es 0,44 más 0,5, 0,94. Muy bien, entonces hasta ahí ya tenemos todas las condicionales, tanto de mi probando como de sus hijos. Ahora lo que voy a hacer es total de condicionales. Entonces lo que voy a hacer acá es multiplicar.
todas las condicionales, ¿no? 1 por 1 por 1 por 1. ¿Cierto? Eso es 1. Voy a multiplicar todas las condicionales para el heterocigote. 0,13 por 0,72 por 0,88 por 0,94. ¿Sí? Multiplicando eso me debe salir, acá está la calculadora, vamos a ver, salió 0,077. Muy bien, ya tengo las condicionales entonces. Recordemos que en el cuadro de Bayes, el típico cuadro de Bayes tenía una probabilidad junta, en donde uno iba juntando tanto la probabilidad anterior como la condicional. En este caso sería la total de condicionales. Entonces, anterior por el total de condicionales. Un medio, que es igual a decir 0,5, ¿cierto? Es un medio, ¿no? 0,5 multiplicado por 1, la total de condicionales. Acá es 0,5. Y acá lo mismo, 0,5 del 1 medio multiplicado por 0,077. Y eso redondeando debe salir 0,038. Entonces, ya tengo las probabilidades juntas. A esto yo le voy a llamar a esto lo voy a llamar B. Y eso entonces me va a permitir hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces, si es así, yo pondría A como numerador, 0,5, dividido entre A más B. O sea, 0,5 más 0,038. Igual, en el otro lado, en la otra columna debería ser B. B es 0,038. Dividido entre 0,5 más 0,038, ¿no? Recordemos que esto es A entre A más B y esto debe ser B entre A más B. Bien, de las dos columnas, ¿cuál es lo que me va a interesar finalmente? Siempre, como el rasgo es dominante, entonces la que me va a interesar siempre va a ser la probabilidad de que mi probando sea heterocigote. Claro, es el riesgo de que este probando tenga el alelo dominante. Y entonces vamos a calcular este lado nada más, ¿no? Para poder hacerlo más simple. 0,038 entre esto, sumando, debe ser 0,538 igual. Vamos entonces, la calculadora me salió 0,071. La probabilidad de que mi probando sea heterocigote es entonces 0,071. Si yo lo multiplicara por 100, eso sería entonces 7,1%. ¿Sí? Cuando yo hablo, ¿no? En consejería no voy a utilizar los decimales, sino en consejería yo utilizo un porcentaje. Entonces le digo, más o menos tiene usted 7%, ¿no? 7,1% de probabilidad de tener el alelo dominante. Y si quisiera tener un hijo, un cuarto hijo, entonces este 7,1% ahí sí lo multiplicaría por un medio, ¿no? Porque siempre al siguiente hijo le transmitimos la mitad de los genes. Entonces, ¿no? Si es heterocigote, pues un medio, ¿no? 7,1 por un medio. Y así sucesivamente. ¿Ok? En la otra columna, definitivamente, es que yo debo, aquí, si yo calculo esto, necesariamente me tendría que salir 1 menos 0,071. ¿Okay? Eso yo ya les dejo ya para que ustedes hagan la consulta, o sea, el análisis y a ver si realmente sale eso, ¿no? Debería salirme 0,929 para ser más exacto, ¿no? 0,929, ¿no? O algo por ahí, ¿ok? Pero lo importante es esto, ¿no? De las dos columnas siempre la que me interesa es la probabilidad de que mi probando tenga el alelo de la enfermedad, en este caso el alelo dominante. Con eso entonces completaríamos nuestro análisis.